Así que este tipo estaba entre los nazis. Es el único que sobrevivió de todos. El único. Y encima quedó repelotudo por quién sabe qué. Es loco, ¿verdad? Por lo que me contaste, hasta parece coincidencia y demasiado conveniente para este tipo. ¿Vos decís que lo busquen para matarlo? No creo. Pero en cuanto al caso, lo que tenemos es que además de falta de su dueño, sus pesadillas son reiterativas. Luego hablamos poco de su jefe. Básicamente es un extraño misterioso. Él y su equipo se referían a él como Señor B. Chabón. Es bastante información que acumular para mí. Hace semanas que están investigándolo. ¿Solo vos lo interrogás? No, por suerte un agente de la estatal me está ayudando en diferentes turnos y ya sabe cómo operar en el caso. Es bastante intuitiva. Oh, buenísimo, men. Pero Banca, ¿no era que de la estatal no te gustaba recibir gente? Esta es una excepción. Jeje, al menos al fin ya está avanzando el caso. Cheto, ya estoy al lado de tu moto. ¿Te falta mucho? Concha. Bueno, men, salgo un ratito. Max quiere pasarme un par de fotos de restos de algunas zonas de la batalla del centro. Creemos que hay algunas pistas que puedan ayudar. No hay problema. Dale mis agradecimientos. Nosotros seguiremos con el tipo. Cuando vuelvas, contame qué tal les fue. Dale. Ups. Ey, con cuidado. La sala es bastante grande. Sí. Claro. Perdón. ¿Estás autorizado para estar ahí? ¿Y vos? Ya veo. La intuitiva. ¿Perdón? Nada. Suerte con el caso. ¿Cómo anduvo todo? Trato de hablar un poco del tema hace un rato, pero nada que me resulte útil. Puedo intentar. Obvio. Si podés encontrar algo de utilidad en base a lo que buscamos. No hay drama. Coronel, ¿qué es todo esto? Me ahorro un poco la historia. Si estás acá es porque, en efecto, conoces la historia que ocurrió en esta ciudad. El tema es que este tipo es lo único que tenemos para conseguir más información al respecto. Hasta el momento, no hay más pistas. Muchas personas involucradas en todo el ataque desaparecieron. No pudimos conseguir más pruebas. Las autopsias de los pocos cadáveres de los neonazis en el sitio no tenía nada de valor. O sea que este tipo es lo único que tenemos. La única cabeza que algo tiene, pero hay que conseguir sacárselo. Correcto. ¿No es raro todo eso? El tipo antes era completamente lúcido y conciso. Y de golpe está con la palabra muy corta, como si se tratara de un libro abierto. Que de pronto lo cierran y sellan con cadenas. Me atrevo a decir que parece hasta una coincidencia demasiado conveniente. ¿Y si no es coincidencia? Jeje. Ya veremos. Ansel, si no te molesta quisiera ir al grano. Las preguntas son directas. Pero si tuviera que pensarlo, estas meras preguntas son las que yo hice antes. Lo que realmente debería intentar es... ¿Cómo podrías explicar vos, quién es, señor B? ¿Ha sido un jefe tirano, o un jefe honorable? Nos aburría responderlo muy bien. Nos hizo confiar en él. Pero de alguna forma, sabíamos que no debíamos conocerlo demasiado. Nos hizo respetarle, aunque no queríamos estar muy cerca suyo tampoco. Más que causarnos intriga, nos causaba inquietud. Al menos a mí. He conocido a muchos mafiosos en esta vida. He enfrentado a muchos de ellos, uno más cruel y frío que el otro. Pero ese hombre fue el único que después de casi una década, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espina por completo. Un tipo temible entonces. No creo que esto sirva de mucho. Han podido verlo en persona. ¿Sabéis cómo se veía, cómo vestía?
Lo oímos en radio primero y luego lo vimos en pantalla, mi equipo y yo lo vimos solo una vez. No parece que use algún traje elegante ni nada. Es como si vistiera como un asesino. Listo, deja esa parte ahí. ¿Sabes si el tipo tiene un historial de algo? ¿Tiene reputación en algún otro lado? No sabemos exactamente de dónde viene o con quiénes se ha juntado. ¿Qué tal su acento? Parece no lo sé, mezcla entre español, italiano y alemán. No lo sé bien. ¿Español? Parecía. Pero estoy seguro que no es español de nacionalidad. Cual sea el caso, no sabes de dónde es, eso es todo. No importa. Su voz cómo suena. No suena como una persona. ¿Voz grave? No suena como una persona. Es un tipo que, en realidad, Ok. Suficiente por ahora. Es poco. Pero algo es algo. Claramente las preguntas del protocolo no sirven. Pero lo que dice tampoco me está convenciendo tanto. Deberíamos realizar un retrato del jefezote como para... No sé, ¿darnos una idea? No. Pero el que Ansel está cooperando, lo hace. Pongamos lo que sabemos en la mesa. Dale. El jefazo no es un mafioso. O al menos no es uno reconocido. Es un genio reclutando personas. Tiene un método con la elocuencia y labia que deben ser sumamente eficaces. O, es bueno lavándole el cerebro a la gente. Y también, es bueno ocultando pruebas. No hay pista física de este tipo. Un segundo. Sí. ¿Qué te dijeron de la zona donde operaba el supuesto genio detrás del ataque? El tipo del hospital psiquiátrico. Muerto. Pero, sé a dónde apuntas con la teoría. Déjame ir a investigar eso. No es por dejarle solo, coronel. Pero creo que algo puedo encontrar justo ahí. Hecho, puedes ir. Yo puedo encargarme de este pajarito para hacerlo cantar. Que por cierto, es mío. Claro que sí. Es todo suyo. Un momento. Tenés que ir con alguien que conozca la zona. Sí. Está bien. Jeje. Tengo a alguien que te podrá ayudar. Pero eso sí, tómate un café, descansa y pasea un poco por la ciudad. Otro día, te llamo para la investigación. Yo iré a hacer cantar a mi amigo Ansel. Hecho. En otra nos vemos, coronel. Ok, Ansel. Buenos días de nuevo. tengo que advertirle una cosa. Epa. Ansel. No hice ninguna pregunta. Debe estar dispuesto a conocer una maldad muy grande. Coronel, No me digas. Tuviste una revelación al parecer. ¿Por qué decís eso? Herbie. Ese hombre, ese tipo no es alguien normal. Se lo advierto. Ese hombre orquestó una guerra completa y de no ser por algún milagro, ustedes jamás hubieran vencido. Puede ser. Pero ya que te veo inspirado, ¿te importaría darme más advertencias? Creo que no tengo opción. Me temo que estoy muerto de todas formas. Dale, Ansel. Asústame.